Moisés como profeta y sacerdote, una sombra del Mesías. Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio. Aunque Moisés desempeña un papel muy significativo como líder escogido, no era de la línea mesiánica. Él era de la tribu de Leví, mientras que el Mesías vendría de Judá. Sin embargo, Moisés fue un precursor del Mesías. En ese sentido, el Mesías sería como Moisés en circunstancias, carácter y llamado. La semejanza entre Moisés y el Mesías en circunstancias son obvias. Moisés comenzó su carrera en Egipto. El Mesías habría de ser llamado de Egipto. Como infante, la vida de Moisés estuvo en peligro de muerte por parte de un rey pagano. Esto también es cierto concerniente al Mesías. La vida de Moisés fue salvada por la intervención directa del Eterno, y ese fue el caso del Mesías. Moisés fue rechazado y vituperado por su pueblo, y respondió en amor intercediendo a favor de ellos. Este es el modus operandi del Mesías. Finalmente, tanto Moisés como el Mesías son redentores de su pueblo. La humildad es la que mejor describe tanto el carácter de Moisés como el del Mesías. Leemos que Moisés fue manso más que todos los hombres que hubiera sobre la tierra. Cuando el profeta Zacarías caracteriza al Mesías, lo describe como manso y humilde, montado sobre un burrito, el hijo de una asna. Ahora podremos hablar acerca de el Mesías como profeta. Desde luego, Moisés y el Mesías fueron llamados profetas, como habló Moisés en el mismo libro de Deuteronomio. El Eterno su Elohim les levantará un profeta de entre ustedes, de sus hermanos semejante a mí. A él deberán ustedes oír. El Targum Pseudo Jonatán amplifica el pasaje de Deuteronomio diciendo que el profeta tendría Ruach HaKodesh, espíritu de santidad. Pues dice, un profeta recto o profeta de justicia les será dado por el Eterno su Elohim, un profeta de entre ustedes, de sus hermanos como yo. Con el Ruach HaKodesh les levantará el Eterno su Elohim, a él ustedes serán obedientes. El Eterno todavía subraya la profecía de Moisés, diciendo, yo les levantaré un profeta de entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que cualquiera que no escuchare mi palabra, que él hablare en mi nombre, yo se lo requeriré o le pediré cuenta. La mayoría de los comentaristas judíos creen que Josué y otros profetas cumplieron esa referencia escritural al profeta. Sin embargo, Rabbi Levi Ben Gershon Ralbach en el siglo XIV identificó al profeta como el Mesías mismo. Pues dice, un profeta de en medio de ti. De hecho, el Mesías está el profeta, como se afirma en el Midrash del verso. He aquí mi siervo prosperará. Moisés, por los milagros que produjo, llevó a una nación a la adoración del Eterno. Pero el Mesías traerá a todos los pueblos a la adoración del Eterno. El pasaje midrashico que cita Ralbach, refiriéndose al Mesías como profeta, afirma lo siguiente. Está escrito, he aquí mi siervo actuará sabiamente, será exaltado y alabado y puesto muy en alto. Isaías 52:13. Esto significa, cuando dice será exaltado, que Abraham estaría por debajo del Mesías, aunque de Abraham se dijo, alzó mi mano, en Génesis 14:22. Cuando dice será más alabado, está hablando que llegará más allá de lo que hizo Moisés, de quien se dice, como el padre que cría llevó al niño que cría, en Números 11:12. Y cuando escribe, y será muy elevado, esto es, el Mesías será más elevado que los ángeles ministradores. Aparentemente, hubo quienes en el siglo I creían que el profeta de Deuteronomio se refería al Mesías.
Por eso fue que le preguntaron a Johanán el Inmersor, o Juan el Bautista, quien estaba llamando al pueblo judío al arrepentimiento de sus transgresiones. Le dijeron: ¿eres aquel profeta? Como él lo negó, le preguntaron una vez más: ¿por qué estás sumergiendo al pueblo entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni aquel profeta? Unos años más tarde, Shimón, hijo de Jona, hablando en el templo, citó la profecía de Deuteronomio para probar que Elohim había, de hecho, levantado a aquel profeta, el Mesías, en medio de ellos, en su tiempo. Y no solo eso, sino que también lo había levantado de entre los muertos. Ahora veremos al Mesías como sacerdote. Tanto Moisés como el Mesías fueron llamados a servir en un rol sacerdotal, aunque ninguno de ellos cualificaba como sacerdote del templo, ya que no eran de linaje arónico. Sin embargo, fueron llamados a cumplir la función sacerdotal de administrar la Yeshua, la salvación para su pueblo. Moisés salvó a Israel físicamente al sacarlos de la opresión de la esclavitud egipcia. Durante sus 40 años en el desierto, también sirvió como intercesor entre el Eterno y su pueblo, siempre que el pueblo pecaba. Por ejemplo, mientras Moisés estaba en el monte Sinai, los hijos de Israel hicieron un becerro de oro. El Eterno entonces le dijo a Moisés que le había hecho el pueblo lo que había hecho el pueblo, y amenazó con destruirlos y establecer una nueva línea mesiánica mediante el linaje de Moisés. Como dice: y el Eterno dijo a Moisés: he visto a este pueblo, y aquí es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que mi ira arda contra ellos y los consuma, y yo haré de ti una gran nación. Moisés intercedió implorándole al Eterno que perdone a su pueblo. También argumentó con el Eterno para que le cumpliera la promesa del linaje a Abraham, Isaac y Jacob, en lugar de comenzar un pueblo nuevo con Moisés. Esta oración fue aceptada por el Eterno. De manera semejante, el Mesías fue llamado a servir en un rol sacerdotal. De él, el salmista escribió: tú eres sacerdote para siempre. Este rol sacerdotal se manifiesta en la obra del Mesías como intercesor y redentor. Isaías habló del rol del Mesías como intercesor cuando profetizó que el Mesías llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Como redentor, él salvará a su pueblo de sus pecados, en palabras del profeta Isaías. Pues está escrito: y herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades y pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas fuimos nosotros curados. El Eterno puso sobre él la iniquidad de todos nosotros, porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo fue herido. Los líderes judíos estaban esperando a este Mesías sacerdotal y estaban conscientes de que había una dimensión profética en el ministerio de los sacerdotes del periodo del primer templo. Parece que el Urim y Tumim que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral estaba de algún modo relacionado con el ministerio o ministerio profético como lo entendemos nosotros hoy en día, donde ello direccionaba la voluntad del Eterno y ofrecían consejos a quienes consultaban. El Urim y Tumim, elementos de la vestidura sacerdotal, desaparecieron para los finales de la era del primer templo. A partir de ese periodo, muchos líderes judíos esperaban un sacerdote que cumpliera la función del sacerdote de la era del primer templo, que empleaba el Urim y Tumim para comunicarse directamente con el Eterno y para discernir su voluntad para el pueblo. Y así se nos dice en el libro de Esdras: el gobernador les dijo que no debían comer de las cosas sagradas hasta que se levantara un sacerdote con Urim y Tumim, haciendo una referencia o en respuesta a aquellos sacerdotes que regresaron de entre los exiliados, pero no se hallaron entre las genealogías. No se les permitió comer hasta que se levantara un Cohen, un sacerdote que pudieran consultar
con Urim y Tumim. Un sacerdote así nunca surgió durante la era del Segundo Templo. Sin embargo, muchos esperaban al Mesías, que incorporaría en sí mismo los elevados oficios del sacerdote y profeta. En ese sentido leemos un relato histórico del libro de los Macabeos en el segundo siglo antes de la era común, concerniente a la reedificación del segundo templo que había sido profanado por los griegos. Pues leemos: ellos discutieron lo que debía hacerse con el altar, que había sido profanado, y muy apropiadamente decidieron derribarlo y depositaron las piedras en un lugar apropiado en la colina del templo, para esperar la aparición de un profeta que daría instrucciones acerca de ello. Por lo tanto, el profeta del Eterno, que él mismo prometió levantar, además de la cualidad de ser profeta, sería también el sumo sacerdote, semejante a Moisés. Repetimos el Salmo 110, está escrito: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melec Tzadik.